Si habéis entrado a este vídeo seguramente sea porque tengáis un Xeon E5, queráis tenerlo o simplemente os gusta como explicamos. En cualquier caso, hoy os enseñaremos a subirle la frecuencia a la memoria RAM de un PC Xeon y hacerle overclock a un Xeon E5 paso a paso. Obviamente explicando antes qué familias y versiones permiten overclock, porque no todos los Xeon son iguales. Pero antes de comenzar, un mensaje del sponsor que ha hecho posible este vídeo. Está claro que esto no os va a cambiar la vida, no os lo imaginéis como algo que os hará dar saltos de alegría, solo tomadlo como lo que es, algo muy práctico, cómodo y que encima os da dinero. La próxima vez que os vayáis a comprar algo por internet, haced una cosa, venid antes a este vídeo y pinchad en el primer link de la descripción, entraréis en Letyshops, que os va a reembolsar una parte de lo que os gastéis en una de sus 3000 tiendas, es decir, os darán cashback. A veces os darán un 4% de cashback, otras veces un 6%, y cuando se vengan arriba, cosa que pasa muy a menudo, os darán hasta un 40%. ¡Qué locura! Antes de seguir, si estáis decepcionados con la mención, lo siento, os dije que no os iba a cambiar la vida, pero de vez en cuando os sacará una sonrisa cuando veáis que habéis pasado 5, 10, 15 o 20 euritos a vuestra cuenta de banco, obviamente gracias a Letyshops. Y si además os instaláis la extensión en el segundo link, el cashback estará siempre activo, sin tener que entrar antes en Letyshops, bastante cómodo. Así que dicho esto, continuamos con el vídeo. Como venía diciendo, para poder hacerle overclock a un Xeon, primero hay que saber qué modelo es y si lo permite o no, así que vamos a comenzar por lo más básico. Los Xeon de la gama E5, que son de los que hablaremos en este vídeo, se pueden dividir en dos grandes grupos diferentes, los compatibles con placas X79 y los compatibles con placas X99. Las placas base X79, ya sean chinas o de marcas como Asus, tienen socket LGA 2011 y soportan Xeons V1 y V2, o sea, de primera y segunda versión, mientras que las X99 tienen socket LGA 2011 V3 y soportan Xeons V3 y V4. Dentro de cada versión hay dos principales familias de procesadores, los E5 de la serie 2600 como el E5 2689, el E5 2620 V3 o el E5 2690 V4 y los E5 de la serie 1600, como el E5 1650 V2 que le pusimos a mi PC de 350 euros. El caso es que los únicos Xeon que vienen con multiplicador desbloqueado, es decir, que permiten overclock subiendo el ratio de la CPU, son los E5 1600 de todas las versiones, y por supuesto todos los Xeon V4, con lo cual a los Xeon E5 2600 versión 1, 2 y 3 no se les puede hacer overclock, pero sí que se les puede hacer una especie de hack turbo boost, que más adelante os contaremos. Primero comencemos con lo más importante, vamos a contaros nuestra experiencia haciendo el overclock al Xeon E5 1650 V2, una experiencia que aplica a todos los demás Xeon E5 1600, sean de la versión que sean. Si queréis seguir nuestros pasos podéis hacerlo siempre y cuando asumáis que estáis haciéndolo bajo vuestra responsabilidad, así que si no os veis preparados no os la juguéis todavía. Nah, es broma, hemos venido a jugar, haced lo que queráis. En nuestro caso utilizamos una placa base Aethermeter X79 Turbo, 16 GB de RAM DDR3 1600 MHz ECC, una refrigeración líquida Coolmoon mostrada en un vídeo que subimos hace semanas y una fuente de alimentación GP550 de 550 watts con certificación 80 Plus bronce, pero vamos, que es la fuente más china que he visto en años. Antes de hacerle overclock a un Xeon hay que tener en cuenta que a cuanta más frecuencia trabaje, más va a consumir y más calor va a desprender, por lo que lo recomendable sería tener una fuente de alimentación buena que vaya sobrada en vatios para tener energía restante suficiente y no saturarla, y una buena refrigeración, tanto para la CPU como para el resto de componentes con el gabinete y sus ventiladores. Ahora sí, empezando con la explicación, lo primero que hay que hacer es entrar en la BIOS, y para eso tenemos dos formas de hacerlo. La primera, con el PC apagado, darle al botón de encender y pulsar repetidamente la tecla suprimir en el teclado, que a veces, dependiendo de la placa base, es con la tecla F1, F2, F10, F11, retroceso o escape, así que si no funciona con una será con otra. Y la segunda, entrando en configuración de Windows, actualización y seguridad, recuperación y dándole a reiniciar ahora, donde inicio avanzado. Desde ahí saldrá un pequeño menú en el que tendremos que presionar solucionar problemas, opciones avanzadas y configuraciones de firmware UEFI. Estas dos formas nos llevarán al mismo sitio, la BIOS, el sitio donde podremos ver información general, configurar la mayoría de cosas de nuestro PC y hacer overclock. Lo primero que vamos a hacer es subirle la frecuencia a la memoria RAM, que normalmente en estas placas X79 trabaja de fábrica a 1600 MHz en Quad Channel. Parece bastante poco, pero siendo Quad Channel teniendo el doble de ancho de banda gana mucho, y más aún si lo subimos a 1866. Para ello entraremos en el apartado de chipset, North Bridge y a donde pone DDR Speed. Esta opción nos dejará variar la velocidad a la que trabaja la RAM, pudiendo también bajarla, pero sería un poco absurdo, así que la vamos a poner en 1866 MHz y después le damos al Enter sin salir de la BIOS todavía. Lo segundo que vamos a hacer es activar unas opciones para poder subirle la frecuencia al procesador. Para ello vamos a la pestaña de Advanced, CPU Configuration, donde también podremos ver toda la información de nuestro procesador y pondremos las opciones tal cual están en pantalla. Básicamente hemos activado todo menos el Limit CPU IG Maximum y el Execute Disable Bit. Por favor, ¿qué inglés
3. Que están desactivados. Ahora, abajo del todo en el apartado de CPU Power Management Configuration, si hacemos clic, entraremos en otra pestaña. Aquí tendremos que poner la primera opción de Power Technology en Custom, seguido de las opciones que estaréis viendo en pantalla ahora mismo, simplemente dejando activado el Turbo Mode y el INT de Speed Step, y poniendo la opción de Energy Performance en Balance Performance. Por último, en la parte más baja de la pantalla aparecerán 6 valores para cada ratio límite de cada uso de cores, o sea, el multiplicador para cuando se estén usando 1, 2, 3, 4, 5 o 6 núcleos. En todos ellos pondremos 41 para probar qué tal va a 4,1 GHz, independientemente de la cantidad de núcleos que se vayan a usar. Lo ponemos, le damos al F10 para guardar y salir, aceptamos y vemos qué tal va. Si por algún casual no os funcionase con 41, probad con menos, para ver si es por vuestra placa base o vuestra CPU. A nosotros nos funcionaba sin ningún problema con el PC ya encendido. CPU-Z detectaba el multiplicador de 41 y el administrador de tareas también, además de los 1866 MHz de la memoria RAM. Solo falta ver qué tal rinde en un benchmark y qué tal se desenvuelve en cuanto a temperaturas. Por lo que parece, a 4,1 GHz con todos los núcleos activados, tras más o menos 3 minutos de estrés al 100%, las temperaturas no sobrepasan los 50 grados centígrados, y el pico máximo de consumo es de unos 120 vatios, nada mal para haber aumentado tanto, entre comillas, la frecuencia. Además, conseguimos más o menos 3050 puntos en el bench de multinúcleo también con CPU-Z, y si los subimos un poco más de frecuencia, pues otra vez volvemos a la BIOS, entramos en el apartado de avanzado, configuración de CPU, configuración de energía de CPU, y ponemos los ratios de cada nivel a 44. Guardamos y salimos, volvemos a encender y vemos que la frecuencia máxima a la que trabaja el procesador es 4190 MHz, o sea 4,2 GHz, pero ¿no le habíamos puesto 44 de ratio? Con eso debería estar a 4,4 GHz, ¿no? Sí, en teoría, si hubiese suficiente voltaje debería ser así, pero no, el procesador no es capaz de sobrepasar los 4,2 GHz, por lo menos este procesador, el Xeon E5 1650V2 que nosotros hemos comprado. Esto normalmente se debe al voltaje. La frecuencia de un procesador puede venir modificada por dos cosas principales: la frecuencia del bus y el multiplicador. La frecuencia del bus o BCLK es la frecuencia base a la que trabajan todos los componentes, que después cada uno multiplica con su propio multiplicador. Por ejemplo, si el BCLK es de 100 MHz y el procesador tiene un multiplicador de 45, trabajará a 4500 MHz, que son 4,5 GHz. Si en ese mismo PC donde el BCLK es de 100 MHz aumentamos el BCLK a 104 MHz, con el mismo multiplicador de 45 el procesador trabajará a 4680 MHz, y todos los demás componentes harán lo mismo, multiplicarán el BCLK de 104 por su propio multiplicador para obtener la frecuencia final a la que trabajar. Subir o bajar el multiplicador de una CPU no va a influir tanto en su desgaste físico, lo que sí que lo va a hacer es subir el voltaje que le llega al procesador, y alguien seguro que dice, pues solo subimos el multiplicador hasta 200 y así tenemos un procesador a 20 GHz. ¡Soy re listo! No, la cosa no funciona así. En realidad puedes subir el multiplicador todo lo que puedas, pero si no hay suficiente voltaje el procesador no va a poder trabajar tan rápido como quieras. O sea que si subes el multiplicador mucho, sí o sí tienes que subir el voltaje para que funcione. Esto lo explica muy bien Nate Gentile en un vídeo acerca de overclock. Os recomiendo que os paséis a verlo. Nate, luego me lo agradeces. El problema es que estas placas chinas no permiten controlar el voltaje manualmente, ya que no están del todo preparadas para ello, a diferencia de las X79 o X99 de marcas como Asus, donde sí que podréis subir el voltaje y aumentar mucho más la frecuencia, aunque por desgracia no podréis verlo en este vídeo, con lo cual la frecuencia máxima a la que irá este procesador será 4,2 GHz, con los que por cierto más o menos consigue unos 100 puntos más en el bench de multinúcleo de CPU-Z, llegando a 3150 puntos, y más o menos la misma temperatura. Así que aquí acabaría el tutorial de cómo hacerle overclock a un Xeon E5 de la serie 1600 sea la versión que sea. Por último, como ya dije antes, los que tengáis cualquier Xeon E5 de la serie 2600 V3, podéis modificar la BIOS para hacer que todos los núcleos del procesador funcionen a la frecuencia turbo en multinúcleo, y así rascar unos cuantos megahercios más, que por lo que he escuchado marca bastante la diferencia. Abajo en la descripción os dejaremos unos cuantos vídeos que explican cómo hacer esto de manera sencilla, para que podáis guiaros un poco hasta que, si en algún momento podemos, compremos un combo X99 para subir nosotros un tutorial de cómo hacerlo, que seguro que está divertido. Y por si lo preguntáis, no, el E5 2689V1 no permite overclock, así que todos los que tengáis uno, como antes yo, no podréis subir la frecuencia multinúcleo más allá de 3,3 GHz. Solo podréis mejorar el PC comprando un Xeon E5 de la serie 1600 y a ser posible V2, como el 1650V2, el que tengo yo. Finalmente, y como ya enseñamos en el vídeo de mejorando el PC del Xeon, los resultados en juegos con overclock frente a sin overclock son impresionantes, y sobre todo no se nota apenas la diferencia de temperatura, como mucho 2 o 3 grados, o sea que sí, si podéis hacerle overclock, hacédselo, más que nada porque no le vamos a subir el voltaje, y por ende no le vamos a quitar vida útil al procesador. Dicho todo esto, esperamos que os haya gustado el vídeo y que hayáis aprendido algo nuevo
de los Xeon. Si queréis podéis dejar un like y comentar cualquier cosa para mejorar el canal o el contenido. Como siempre, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.